por delante, a pesar de que venía de una familia adventista. Mis padres, mis abuelos eran adventistas. Mi nieto es la 6ª generación. Así que hemos pasado por muchas experiencias que me gustaría compartir con ustedes, pero en otra ocasión. El tema de hoy es jóvenes de fe. Y los jóvenes de fe tienen que pasar por pruebas para poder acrecentar esa fe. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes, se encuentra en el Salmo 37. Todo el Salmo es maravilloso y les recomiendo que lo lean y si pueden apréndanse de memoria, porque cada uno de sus versículos tiene un mensaje para nosotros. Pero el versículo que quiero compartir con ustedes empieza en el versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no entendía mucho este versículo cuando era joven, todavía no había envejecido, pero ahora que he envejecido entiendo que es muy real. Que aquellos que en algún momento de la vida llegan a la madurez y pueden mirar para atrás, se dan cuenta que Dios cumple sus promesas y las cumple de una manera perfecta. Siempre el justo recibirá una recompensa de parte de Dios. Pero para recibir esa recompensa tiene que mantenerse dentro del camino. Y los jóvenes no están excluidos de ese camino. Los jóvenes tienen que transitarlo. No sé qué edad tienen ustedes. Por los rostros deben estar alrededor de los 20 y algo. Es una buena edad, pero tienen más o menos 3 veces la edad que ahora tienen para seguir viviendo si Cristo no viene antes. Yo ya no. Tengo 67 años. Pasé 2/3 de mi vida probablemente. ¿Y saben qué? Lo que me ha sostenido ha sido la experiencia de otros que transitaron el camino antes que yo. En la Biblia encontramos el ejemplo de muchos jóvenes. Dios se regocija en los jóvenes. José, su fidelidad lo transformó en el gobernador de Egipto. Pasó por muchas dificultades, pero se mantuvo firme. Daniel, extranjero en Babilonia, pasó por pruebas difíciles, se mantuvo fiel. Y el Señor le dice, tú irás al descanso y te levantarás para recibir tu heredad. La reina Esther, Ruth, que ni siquiera era judía, era moabita, era descendiente de Abraham también. Pero su fidelidad al Dios de su suegra, de Noemí, hizo que ella fuera la bisabuela del rey David. Por lo tanto, está en la línea de Jesús. Timoteo, leyeron ustedes un versículo de la carta de Pablo a Timoteo, que también era un joven. Juan Marcos, el que escribe el Evangelio, cuando se acercó a Jesús era un joven. Probablemente es ese joven que huyó envuelto en una sábana en el momento del juicio de Jesús. Aparece allí en su Evangelio
relatando. Es el único que relata acerca de ese joven, que probablemente era él, Juan Marcos. En la casa de Juan Marcos estaba el aposento alto. Juan, el discípulo amado, el que llega a vivir hasta los 100 años probablemente. No fue sacrificado como todos los otros discípulos, porque él fue fiel. Él se mantuvo fiel y no negó a su Señor. Y el Señor lo sostuvo hasta una edad muy avanzada. Todos los demás que habían negado a Jesús, Pedro y todos los otros discípulos que habían huido, tuvieron que demostrar su fidelidad entregando su vida para ser sacrificado. Juan no, y era el menor. Demostró una fe y una firmeza que no habían demostrado sus otros compañeros. Hoy quiero compartir con ustedes algunas historias de jóvenes. De un joven llamado Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand había nacido en una familia disfuncional, diríamos hoy. Una familia desarmada. Y él no creía en Dios. Nadie le había hablado de Dios. No tenía por qué creer en Dios, de acuerdo a las circunstancias de la vida en las que había nacido. Así que directamente se transformó en un ateo. Había nacido en Rumania hace más de 100 años, en una Rumania que atravesó las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial y que después que terminó esa contienda, su país quedó arruinado. Así que no tenía motivos para creer en Dios. Y Richard Wurmbrand, un día, siendo joven también, le oró a Dios. Había pasado por muchas iglesias, ninguna iglesia le llenaba espiritualmente. Sí que estaba convencido de que Dios no existía. Y le dijo a Dios: mira, no creo en ti. Soy ateo. No sé por qué te estoy orando, pero no creo que existas. No es mi obligación demostrar tu existencia porque yo no creo que exista. Pero creo que es tu obligación mostrarme a mí que tú realmente existes, si es que existes. Así que esa fue su oración y quedó en suspenso, sin saber Richard que en su mismo país, en un pueblo alejado, había un hombre que ya en su senectud, ya viejito, le estaba orando a Dios diciéndole: Señor, ya he transcurrido toda mi vida prácticamente y no sé si he hecho tu voluntad. Pero no permitas que baje al descanso sin haber llevado a tus pies algún hijo de tu pueblo, algún judío. Richard Wurmbrand era judío. Y era algo muy raro, porque en el pueblo donde vivía este carpintero, este señor mayor, ya anciano, no había ningún judío. Y no había ningún judío en muchos pueblos a la redonda. Así que lo que estaba pidiendo este hombre parecía algo inverosímil. ¿Cómo iba a ocurrir? ¿Cómo él iba a predicarle y llevar a los pies de Jesús, que Jesús era judío, a un compatriota, a otro judío? Es una oración un poco rara, pero le salió del corazón a este carpintero anciano. Un día, no mucho después de estas dos oraciones,
Richard tuvo que ir con su esposa y pasaron por ese pueblo donde vivía el carpintero ya anciano, pero ¿qué probabilidades había de que se conocieran? Sin embargo, tenía que hacer un arreglo de carpintería y cayó en el negocio, en el taller de este señor. Y cuando el anciano se dio cuenta de que Richard era judío, también entendió que Dios le estaba respondiendo su oración. Así que directamente lo encaró sobre el tema de la existencia de Dios y la de Jesús. Y empezó a hablarle y le regaló una Biblia. Y Richard dice, yo ya había leído la Biblia y nunca me impresionó nada. Sí, era un libro judío, pero no había nada que me llamara la atención. Pero las enseñanzas de este hombre, el carpintero, me llevaron a leer con más interés el Nuevo Testamento y me sentí tan culpable, tan poca cosa delante de el ejemplo de vida que Jesús me dio, que le entregué mi vida. Le entregué mi vida a Jesús. Y así se hizo cristiano. Y se mantuvo fiel durante décadas hasta su muerte en un entorno que más adelante, años más adelante, invadidos por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, reconquistados o liberados, entre comillas, por la Unión Soviética, tomaron el control de Rumania los ateos más ateos del mundo, que eran los comunistas, de Stalin. Y allí Richard Gumbrand se transformó en un líder del cristianismo, de una iglesia subterránea, porque las iglesias nominales se habían vendido al comunismo, así que los verdaderos hijos de Dios vivían en una iglesia o se congregaban en iglesias subterráneas. Subterráneas no porque estuvieran bajo tierra, sino porque no estaban a la vista. Y allí fue que este hombre de Dios fue perseguido y torturado para que dejara sus creencias en un Dios que, según el ateísmo comunista, no existía, que era una gran mentira. Y había que convencer a la gente de que el cristianismo era una gran mentira, torturándola y matándola. Y eso es lo que pasaron muchísimos cristianos. Ser cristiano en aquella época, en aquellos momentos, era exponer su vida. Muchas personas incluso cambiaban sus nombres para que no los asociaran con el cristianismo o con el judaísmo. Nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, y es lógico. Dios no nos hizo para que suframos ni para que padezcamos, y Dios no quiere que suframos. Pero quiere que demostremos nuestra fe en Él y que nos pongamos en sus manos. Y eso le ocurrió a mucha gente durante el gobierno comunista. Quiero leerles dos historias de un libro bastante antiguo, porque lo tengo hace como 30 años. Este libro se llama La Iglesia Mártir de Hoy, torturado por Cristo, por el pastor Richard Gumbrand, que no era adventista, era un hijo de Dios, como tantos otros que habrá en el mundo y que nosotros no conocemos. Dice así, página 92 y 93. El rasgo más distintivo de la iglesia subterránea es su dedicación y fe. Un ministro protestante que escribe bajo el seudónimo de George cuenta en su libro respecto a la iglesia subterránea el siguiente incidente. Un capitán del ejército ruso se acercó a un ministro, a un pastor, en Hungría,
y pidió hablar a solas con él. El muchacho, el capitán, era muy joven e imperioso y se sentía muy importante y consciente de su papel conquistador. Fue llevado a una pequeña sala de conferencias y al cerrarse la puerta detrás de él, vio un crucifijo en la pared. Obvio no era una iglesia adventista, era una iglesia evangélica o cual. Era una iglesia subterránea. Usted sabe que ese asunto es mentira, le dijo el capitán al ministro religioso. Vamos ahora que estamos solos. Admita que nunca creyó en la patraña que Cristo es el Hijo de Dios. El ministro, el pastor, sonrió y le dijo, pero mi pobre joven, por supuesto que creo, y totalmente cierto es esto. No le permitiré estas bromas, gritó el capitán. Esto es serio. No se ría usted de mí. Sacó su revólver, lo puso en la cabeza del pastor y le dijo, si no admite su error, dispararé. El pastor lo miró y con total calma le dijo, no puedo admitir que estoy errado cuando estoy en la verdad. Nuestro Señor Jesús es en verdad el Hijo de Dios. El capitán, que lo estaba mirando seriamente, arrojó el arma al suelo, se abrazó al hombre de Dios y con sus ojos llenos de lágrimas dijo, entonces es verdad. Es verdad. Yo también creo en esto, pero nunca pensé que los hombres estarían dispuestos a morir por esta verdad, hasta que lo acabo de descubrir ahora mismo. Gracias, usted ha fortalecido mi fe con sus palabras. Ahora yo también puedo morir por Cristo, pues usted me ha indicado cómo. Ese oficial del ejército ruso era un creyente, pero no estaba convencido de que otros estuvieran dispuestos a morir creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto ocurrió en el siglo XX, la década de 1950. 1900 años antes, los cristianos también estaban dispuestos a ir a la muerte por decir que Jesús era el Hijo de Dios. Saulo de Tarso, el que escribió la carta a Timoteo, se dedicaba a perseguir, encarcelar y hasta matar a aquellos que decían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué le pasó a Esteban? Claro que sí. Esteban murió por decir que Jesús era el Hijo de Dios. Hay otra historia que quiero compartir con ustedes. Esta historia, todas estas historias son reales y hay muchas más que están escritas para que no las olvidemos. Porque a lo largo de la historia del cristianismo hay miles y millones de historias que se han olvidado, pero Dios no ha olvidado a aquellos que con fe se mantuvieron firmes y estuvieron dispuestos a morir por creer en Jesús como el Hijo de Dios. Esto ocurrió en una iglesia en Rumania. Lo anterior era en Hungría, que también estaba bajo la Unión Soviética, bajo los rusos. Cuando los rusos ocuparon Rumania, 2 soldados rusos armados
entraron a una iglesia y dijeron: no creemos en su fe. Los que no renuncien inmediatamente a ella serán fusilados. Los que renuncien a su fe, pasen y párense a la derecha. Algunos se levantaron y se colocaron a la derecha. Entonces los soldados les dijeron que salieran de la iglesia y se fueran a sus hogares. Estos corrieron como perseguidos por el diablo, dice el relato. Cuando los soldados rusos quedaron solos con los cristianos restantes, con los que se habían quedado poniendo en riesgo su vida, porque les dijeron: los vamos a fusilar a los que crean en él. Los soldados dejaron sus fusiles, fueron y los abrazaron. Y les dijeron: nosotros también somos cristianos, pero deseábamos tener comunión solamente con aquellos que aman tanto a la verdad que estén dispuestos a morir por ella. Estos son los hombres que luchan por el evangelio en los países comunistas. No solamente luchan por sus creencias y su fe, también luchan por la libertad. Yo te pregunto, querido joven, ¿te habrías puesto de pie y habrías escapado de la iglesia? ¿O te habrías quedado sabiendo o suponiendo que ese era el último momento de tu vida porque te iban a fusilar adentro de la iglesia? Porque esto no forma parte de un chiste o una broma. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo en los países comunistas en aquellos días. La gente era arrestada, la gente era torturada y era asesinada. Lo sabían, pero estaban dispuestos a morir por aquel que había muerto por ellos 1900 años antes. Y la pregunta sigue flotando: ¿estás tú dispuesto a eso? Tal vez Dios nunca te pida que des tu vida por Él. Porque el hecho de dar la vida por Jesús en un momento determinado, ser fusilado o asesinado de alguna manera, es solamente unos minutos. Pero dar tu vida cada momento, cada hora de cada día es mucho más difícil, especialmente cuando uno es joven. Porque cuando uno es joven, la vida está por delante. Hay muchos intereses, muchos proyectos, desafíos. Está la idea de conseguir un compañero o compañera para la vida, formar un hogar, o simplemente vivir. Vivir porque la vida recién está comenzando. Y Dios nos llama cada día a despertar y a poner esa vida que Él nos dio en sus manos para no cometer errores, para no elegir mal el camino que tenemos que transitar. Es tan fácil equivocarse, es tan fácil. Miremos solamente a nuestro alrededor y veamos cuántos jóvenes se han equivocado y están destruyendo en este momento sus vidas, inmersos en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en el sexo libre. Es tan fácil equivocarse. Y cuando uno recién está empezando a vivir y sale del cascarón, tal vez de un buen hogar, incluso, que nos ha tenido protegidos, tenemos que salir al mundo a ganarnos la vida. Son tantas las tentaciones que es fácil caer, es muy fácil.
Es fácil equivocarse en la elección de un cónyuge. Probablemente ustedes no se hayan percatado de eso. Yo tenía, 22 años, 23 años, cuando me di cuenta del grave peligro de equivocarme al elegir un cónyuge, una chica. No voy a decir que me gustaban todas las chicas porque no es verdad, pero había muchas que me gustaban. Y yo pensaba, ¿y con cuál de estas puedo formar un hogar que ame a Dios, que podamos tener hijos y guiarlos por el camino de la verdad? ¿Con cuál de estas personas Dios quiere que me complemente? Y llegué a la conclusión de que yo no tenía ni idea. Yo decía, esto es muy difícil, Señor, es muy difícil. Tengo miedo de equivocar. Así que hice una oración de fe, totalmente de fe. Dije, mira, Señor, vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero defraudarte y no quiero arruinarme la vida. No voy a tomar ninguna decisión hasta que tú elijas a la persona adecuada y me la presentes de alguna manera en la cual yo pueda saber que esa es la persona que tú eres. Así que este asunto me lo saco de encima y si tú no me quieres presentar a nadie, no me presentas a nadie, está bien, aceptaré y seguiré mi vida solo, pero intuyo que tú quieres que forme un hogar. Así que lo dejo en tus manos, confío en ti y listo, se terminó el problema. Y la verdad que sentí un gran alivio. Dijo, bueno, ahora el problema lo tiene Dios, Él sabrá cómo solucionarlo, yo ya no me preocupo más por él. Y no me preocupé más, seguí mi vida. Y pasó más o menos como menos de 2 años, año y medio, y Dios me presentó a la persona que desde hace 41 años es mi esposa. Y somos muy felices y tenemos 4 hijos y sé que ella es la mujer con la que Dios quería que yo me casara. Yo no sé si yo soy el que era para ella, pero aparentemente después de 41 años debe ser que sí, ¿no? En mi caso, yo salí beneficiado, muy beneficiado. Es una mujer excelente. Y yo creo que cada uno de ustedes que tiene esa preocupación debería hacer lo mismo. Ponerlo en las manos de Dios. Él sabe qué es lo que nos conviene. Sabe quién nos conviene. Y si la tiene que traer o lo tiene que traer desde cualquier otro lado del mundo, lo va a hacer. O nos llevará a nosotros a ese otro lugar. Confía en Él. Pon tu vida en sus manos. Y Él hará. Siempre ha sido fiel. Nosotros somos los infieles. Pero Él siempre ha sido fiel. Estoy leyendo este año una meditación matinal. Es un poco vieja, pero tengo mi biblioteca tan llena de libros y meditaciones matinales que le dije a mi esposa, en vez de seguir comprando meditaciones matinales, ¿por qué no leemos alguna de las antiguas? Y elegimos esta de Elena de White. Se titula Ser semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús. Es de hace varios años, aproximadamente, es del 2005. Fue impresa en 2004, pero es del 2005. Y hay un texto correspondiente al 20 de enero que está referido a ustedes. Podríamos decir está referido a todos, pero no. No, porque comienza diciendo así: jóvenes y señoritas, son responsables ante Dios por la luz que les ha dado. Esa luz y estas amonestaciones
Si no las escuchan, se levantarán en juicio contra ustedes. Se les ha señalado claramente los peligros que corren. Se les han dirigido palabras de cautela y han sido guardados por todos lados y rodeados de advertencias. Es un problema que ustedes estén escuchando esto ahora, porque no van a poder decir que no lo sabían. Han escuchado en la casa de Dios las verdades más solemnes y escrutadoras del corazón, presentadas por los siervos de Dios con la manifestación de su Espíritu. ¿Qué peso han tenido sobre su corazón estas solemnes súplicas? ¿Qué influencia ejercen sobre los caracteres de ustedes? Se les pedirá cuenta de cada una de estas súplicas y advertencias. Se levantarán en el juicio para condenar a los que viven en la vanidad, la liviandad y el orgullo. El mundo que les toca vivir a ustedes no es igual al mundo en el cual yo viví. Cuando yo era joven, hace 40 años, o 50, tengo 67, así que saquen la cuenta. El mundo era bipolar. No había una única superpotencia. Existía el poder de la Unión Soviética del otro lado. Estados Unidos no se había unido con el papado. El mundo de hoy es distinto. El mundo de hoy es el mundo del cual hablan las profecías, especialmente Apocalipsis 3. Después que ha sido dada esta luz, después que les han sido presentados claramente los peligros que ustedes corren, la responsabilidad cae claramente sobre ustedes. La manera en que empleen la luz que Dios les da hará inclinar la balanza para la felicidad o desgracia de ustedes. Ustedes mismos están moldeando su destino. Yo entendí esto cuando le dije al Señor, búscame tú una compañera para mi vida, porque yo soy incapaz de hacer eso. Sabía que cometer ese error podía arruinar mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis futuros hijos. Hay personas que nunca deberían haberse juntado, nunca. Se juntaron por deseos de los ojos, deseos carnales, pero nunca podrían haber compatibilizado espiritualmente. Probablemente esas personas con otros se habrían llevado bien. Todos ejercen una influencia para el bien o para el mal sobre la mente y el carácter de los demás. Y en los registros del cielo queda escrito exactamente qué clase de influencia ejercerán. Un ángel les acompaña y toma nota de las palabras y acciones de ustedes. Cuando se levantan por la mañana, ¿sienten su impotencia y su necesidad de fuerza divina? ¿Dan a conocer humildemente de todo corazón sus necesidades a su Padre Celestial? En tal caso, los ángeles notan sus oraciones y si éstas no han salido de labios fingidores, cuando estén en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que induciría a otros a hacer el mal, el ángel custodio de ustedes estará a su lado para inducirlos a seguir una conducta mejor, para escoger las palabras que han de pronunciar y para influir en sus acciones. La gloria inmortal y la vida eterna son la recompensa que nuestro Redentor ofrece a los que quieran obedecer. Gracias a Él es posible que ellos perfeccionen su carácter cristiano mediante su nombre y venzan por su cuenta como Él venció en su favor. Les ha dado un ejemplo de su propia vida, mostrándoles cómo pueden vencer, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos jóvenes, nunca pierdan la fe en Dios. Él se manifiesta de muchas maneras, pero se manifiesta. Aprendan a verlo. Aprendan a conocerlo, aprendan a confiar en Él. Aprendan a tener fe de que lo que Él decida para vuestra vida es lo mejor. Si tienen que morir fusilados en
en una iglesia por testificar acerca del Señor, eso es lo mejor, porque servirá para que otros se decidan. Y si no, el Señor les enseñará una gran lección de fidelidad. Porque haber pasado por la senda de muerte nos hace muy duros. Podría contarles mi propia experiencia de haber tenido un revólver en la cabeza, dispuesto a ser apretado, a ser disparado. Quiero terminar con esto, que también es un agradecimiento a nuestro Dios. Tengo 4 hijos. Mi hija menor decidió pasar 2 años en los Estados Unidos mejorando su inglés, trabajando allí. Tenía una visa especial para un trabajo que tenía que hacer para un agente ahí en California, y estaba viviendo en Pacific Palisades. ¿Oyeron hablar de Pacific Palisades? Es donde comenzaron los grandes incendios a principios de este mes en California, en Los Ángeles. Ella vivía ahí. Los incendios empezaron a 200 metros de donde ella estaba viviendo. La casa donde ella estaba viviendo hoy es un montón de cenizas. La familia pudo huir y todos están bien. Pero mi hija se había vuelto a la Argentina 2 semanas antes para pasar el fin de año, su cumpleaños y las reuniones de fin de año aquí con nosotros. Ella no iba a volver a Estados Unidos. La gente para la que estaba trabajando le dijo: no podés quedarte un mes más hasta fines de enero. Y ella me preguntó a mí, y yo le oré al Señor y le digo: Señor, ¿qué le respondo? Porque parece egoísta, estuvo 2 años acá y le están pidiendo solo un mes más. El Señor me dijo: dile que se venga. Y yo le dije a mi hija: hija, esto va a parecer egoísta, pero quiero que te vuelvas. Y ella no protestó, me dijo: sí, papá, me vuelvo. Y le explicó a la gente que le estaba contratando, y ellos le dijeron: está bien, entendemos, no hay ningún problema. Vuélvete a tu país. Mi hija tenía 28 años en ese momento. Se volvió a la Argentina y 2 semanas después el lugar había desaparecido del mapa. Ella lloró mucho porque quería mucho a esa gente, que la trataron muy bien durante 2 años. Dice: el mundo en el cual viví desapareció. Está consumido, está transformado en cenizas. ¿Qué la salvó a ella? ¿Qué salvó todas sus pertenencias y especialmente su vida? La oración de padres que creen en Dios y que confían en Dios y que cada día ponen su vida y la vida de su familia en las manos de Dios. Un Dios que no nos abandona ni nos defrauda. Queridos jóvenes, pongan vuestra vida en la vida de aquel que estuvo dispuesto a morir por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por haber compartido eso con nosotros. Ha sido muy alentador. Sabemos de que tiene otro compromiso, ¿verdad? Pero antes de que se vaya, me gustaría que hiciera una oración por nosotros los jóvenes, para que podamos ser jóvenes de fe y podamos ser firmes. Claro que sí. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por estos jóvenes que están escuchando el mensaje ahora y los que lo escucharán en el futuro. Señor, que tu Santo Espíritu more en cada uno de ellos, que los llenes de fe y de esperanza, que son la última generación, que tú estás a las puertas, Señor, y que requieres de cada uno de ellos la fe que tuvieron los otros jóvenes que a lo largo de la historia se levantaron para mostrarle al mundo que tú eres un Dios
que está dispuesto a entrar en el horno de fuego para librar a aquellos que te reconocen y que dan testimonio de ti. Señor, sabemos que el tiempo está corto. Vemos señales por doquier. Vemos destrucción en este mundo. Vemos señales en los poderes políticos y religiosos. Y sabemos que el día está llegando. Ayúdanos a prepararnos para que cuando ese día venga, nosotros podamos estar de pie diciendo, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Por los méritos de Jesús y en su santo nombre lo rogamos. Amén. Muchas gracias nuevamente, hermano. Chicos, no sé si podemos encender nuestras cámaras y hacer así en son de agradecimiento al hermano. Un momentito, todos los que puedan. Ahí están. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, vamos ahora a pasar. Hemos hablado con algunos de ustedes. A ver si podrían compartir algunos de los versículos que estuvimos aprendiendo esta semana. ¿Qué fue? Ok, como ya está nuestro micrófono encendido, voy a empezar yo, ¿sale? De ahí va a seguir Víctor y después Mario. Y voy a pedirles que enciendan sus cámaras también cuando lo vayan a repetir. Muy bien, dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por último, Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. El primer versículo es Salmo 57:10, porque tu amor es grande hasta las nubes porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu misericordia. Señor, enséñame tu voluntad para andar en tus caminos y, y tu corazón para que respete tu nombre. Salmos 86:11, justicia y juicios son tu fundamento y el amor y tu fidelidad van a ti. Salmos 89:14. Amén. Amén. ¿Hay alguien más que quiera participar? Bueno, no sé si alguien más vaya a hablar. Ah, creo que sí hay alguien, ¿verdad? Le vamos a dar el tiempo a ella. Buenas tardes, feliz sábado. Feliz sábado, hermanito, adelante. A mí me tocaron los versículos jueves. Ajá. El primer versículo es Proverbios 12:17 y dice, el que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso hace engaño. Proverbios 12:17. Los labios mentirosos son engañosos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que actúan con verdad. Proverbios 12:22. Adquiere la verdad y no la vendas.
adquieres sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. Amén. 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 ¿No? ¿Qué nombre? ¿Qué es eso? Ah, ok. Muy buen trabajo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos está permitiendo poder aprender estos versículos. Vamos a poner en el grupo de WhatsApp igual los versículos para esta semana. No sé ustedes, pero cuando dijeron 3 versículos dije yo, y es mucho, y sí es mucho, pero es algo que necesitamos hacer, ¿verdad? Cuando estemos, en vez de estar perdiendo tiempo en el celular, en vez de estar perdiendo tiempo en otras cosas, a mi mente se me venía, tienes que aprenderte los versículos, tienes que aprenderte los versículos. Entonces, sí está siendo de bendición. Esperamos que esto siga siendo de bendición para ustedes también. Y primero Dios, nos vemos la próxima semana. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿Todo Yo bien? sí tengo una duda. Ajá. Ok. Am, estaba escuchando que dijeron que les tocó un día. Me perdí allí porque se nos fue la señal. No sé si dejaron que cada quien se aprendiera un día o cómo iba a estar el asunto. Ah, ok. Solamente hablamos con algunos de ustedes, no fue De todos. para todos los días, solamente con algunos para motivarnos, aprendemos los versículos, pero si quieren participar, igual está la próxima semana, o si lo quieren decir ahorita, también está bien, pero todo el que quiera participar nos puede decir, y si no nos dicen, nosotros les vamos a decir también. Entonces, pero lo ideal es que ustedes quieran participar, ¿verdad? Así es todo el asunto. Ah, ok, gracias. Sí, está bien. Estaría bien Ok. participar. Ok, muy bien. Entonces ahí vamos a hablar con ustedes y para darles una participación también. Bueno, que el Señor nos siga bendiciendo. Nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Mm?